Me llamo Javier y hoy quiero contarles algo que me sucedió hace unos años, cuando trabajaba en un campo de cultivo en una zona rural. No es una historia de fantasmas ni de casas embrujadas, pero es algo que me marcó para siempre, algo que no puedo explicar y que cada vez que lo recuerdo me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Todo comenzó en el verano del 2018. Yo había conseguido un trabajo temporal en un campo de cultivo de maíz en una región bastante aislada. El trabajo era duro, pero me pagaban bien y necesitaba el dinero para seguir estudiando. El campo era enorme, con hileras interminables de plantas de maíz que se perdían en el horizonte. El dueño, un hombre mayor llamado Don Ramón, me explicó las tareas básicas y me asignó una pequeña cabaña cerca del campo para quedarme. Los primeros días fueron normales. Me levantaba al amanecer, trabajaba hasta el mediodía, descansaba un rato bajo la sombra de un árbol y luego continuaba hasta el atardecer. Las noches eran tranquilas, aunque un poco solitarias. No había señal para el celular y la cabaña no tenía electricidad, así que me acostumbré a leer con una linterna antes de dormir. Pero una noche, todo cambió. Estaba acostado en mi cama, a punto de quedarme dormido, cuando escuché un sonido afuera. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando entre las plantas de maíz. Al principio, pensé que podría ser un animal, tal vez un coyote o un zorro. Pero el sonido era rítmico, como pasos humanos. Me levanté y asomé la cabeza por la ventana, pero no vi nada, solo el campo, iluminado por la luz de la luna. Decidí ignorarlo y volver a la cama, pero el sonido no se detuvo. De hecho, parecía acercarse. Escuché cómo las hojas de maíz se movían, como si alguien estuviera abriéndose paso entre ellas. Me puse nervioso. No había nadie más en el campo, solo yo. Don Ramón vivía en el pueblo, a varios kilómetros de distancia. Agarré mi linterna y salí de la cabaña, decidido a averiguar qué estaba pasando. El sonido se detuvo en cuanto abrí la puerta. Todo estaba en silencio. Apunté la linterna hacia el campo, pero no vi nada inusual. Solo las plantas de maíz, inmóviles bajo la luz de la luna. Regresé a la cabaña, convencido de que había sido mi imaginación. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, escuché algo que me paralizó. Era una voz. No era un grito ni un susurro, sino algo intermedio. Una voz que no parecía humana, pero que claramente decía algo. No pude entender las palabras, pero el tono era inquietante, como si estuviera llamándome. Corrí hacia la cama y me cubrí con las cobijas, demasiado asustado para hacer algo más. La voz no se repitió, pero pasé toda la noche en vela, escuchando cada sonido, cada crujido, cada suspiro del viento. Al día siguiente le conté a don Ramón lo que había escuchado. Él se rió y me dijo que probablemente había sido un animal o el viento. El campo tiene sus sonidos, dijo. Te acostumbrarás. Pero no me acostumbré. Las noches siguientes fueron igual de inquietantes. Cada vez que me acostaba, escuchaba los mismos pasos, los mismos crujidos y a veces la misma voz. Comencé a notar algo más. Las plantas de maíz cerca de la cabaña parecían estar cambiando. Algunas estaban dobladas, como si alguien las hubiera pisado, y otras tenían marcas extrañas en las hojas, como arañazos. Una noche decidí enfrentar mis miedos.
Agarré un machete que don Ramón me había dado para cortar maleza y salí de la cabaña, decidido a averiguar qué estaba pasando. El sonido de los pasos era más fuerte que nunca, y esta vez la voz era clara. «Ven», decía, «ven». Caminé hacia el campo, con el machete en una mano y la linterna en la otra. Las plantas de maíz eran más altas que yo, y sus hojas me rozaban la piel como dedos fríos. El sonido de los pasos me guiaba, pero cada vez que apuntaba la linterna hacia adelante, no veía nada. De repente, el sonido se detuvo. Me quedé quieto, escuchando. Todo estaba en silencio. Y entonces vi algo que me hizo retroceder. Entre las plantas de maíz había una figura. No puedo describirla bien porque no parecía humana. Era alta, demasiado alta, y su cuerpo era delgado, casi como un palo. No tenía rostro, solo una mancha oscura donde debería estar la cabeza. Grité y corrí de regreso a la cabaña, sin importarme las plantas que me golpeaban en el camino. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama, temblando. No dormí esa noche. Al día siguiente le conté a don Ramón lo que había visto. Esta vez no se rió. Su rostro se puso serio y me dijo que era hora de que supiera la verdad. «Ese campo tiene una historia», dijo. «Hace muchos años, antes de que yo lo comprara, hubo un accidente. Un hombre murió aquí, atrapado en un incendio. Dicen que su espíritu nunca se fue, que todavía camina entre las plantas». No sabía qué decir. Nunca había creído en fantasmas, pero lo que había visto no tenía explicación. Don Ramón me ofreció irme si quería, pero yo necesitaba el dinero. Decidí quedarme, pero prometí no salir de la cabaña por la noche. Las noches siguientes fueron más tranquilas. Ya no escuchaba los pasos ni la voz, y la figura no apareció de nuevo. Comencé a pensar que tal vez había sido mi imaginación, o el cansancio, o algo así. Pero entonces sucedió algo peor. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, noté que algunas plantas de maíz estaban marchitas, como si algo les hubiera chupado la vida. Al acercarme, vi que tenían marcas extrañas, como si alguien las hubiera mordido. Y entonces encontré algo que me dejó sin aliento. Era un hoyo en el suelo, justo en medio del campo. No era muy profundo, pero estaba lleno de huesos, pequeños, como de animales, pero también había algunos que parecían humanos. Corrí a buscar a don Ramón, y cuando lo llevé al lugar, su rostro se puso pálido. «Esto no es normal», dijo. «Algo está pasando aquí». Esa noche decidimos vigilar el campo. Nos escondimos entre las plantas de maíz, con linternas y machetes, esperando a ver si aparecía algo. Las horas pasaron lentamente, y justo cuando estábamos a punto de rendirnos, lo vimos. Era la figura, la misma que yo había visto antes. Se movía entre las plantas, como si estuviera buscando algo. Don Ramón gritó, y la figura se detuvo. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Se rió. Era una risa aguda, casi como un chillido, pero claramente una risa. Y entonces desapareció entre las plantas. No volvimos a verla, pero el campo nunca fue el mismo. Las plantas seguían marchitándose y los hoyos con huesos aparecían en diferentes lugares. Don Ramón decidió vender el campo poco después. Nunca supe qué era esa figura o por qué estaba allí. Tal vez era el espíritu del hombre que murió en el incendio,
o algo peor. Lo único que sé es que, desde entonces, no puedo ver un campo de maíz sin sentir un escalofrío. Hola, me llamo Daniel y hoy quiero contarles algo que me sucedió hace unos meses, cuando trabajaba como velador en una fábrica abandonada. Nunca he sido una persona que crea en lo paranormal, pero lo que viví allí me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre el mundo. Esta es mi historia y les advierto, si alguna vez les ofrecen un trabajo como velador en un lugar remoto, piénsenlo 2 veces. Todo comenzó cuando me mudé a una nueva ciudad en busca de oportunidades. Necesitaba un trabajo urgente y después de semanas de buscar, encontré un anuncio en el periódico. Se busca velador para fábrica. Buen salario, turnos nocturnos. Interesados presentarse en la dirección indicada. El salario era mucho mejor que cualquier otro trabajo que había visto, así que no lo pensé 2 veces. Al día siguiente, me presenté en la dirección que aparecía en el anuncio. Era una fábrica vieja, ubicada en las afueras de la ciudad. El edificio era enorme, con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra. Parecía que llevaba décadas abandonada. El encargado, un hombre mayor llamado don Ernesto, me recibió en la entrada. Me explicó que la fábrica había cerrado hace más de 20 años debido a problemas financieros, pero que aún necesitaban a alguien que la vigilara por las noches para evitar vandalismo. El trabajo es sencillo, dijo. Solo tienes que hacer rondas cada 2 horas y asegurarte de que todo esté en orden. No hay mucho que hacer, así que puedes traer un libro o algo para entretenerte. Me pareció un trabajo fácil, así que acepté sin dudarlo. Esa misma noche, comencé mi primer turno. Llegué a la fábrica justo antes del anochecer. Don Ernesto me dio una linterna, un radio y un llavero con las llaves de todas las puertas. Recuerda, me dijo antes de irse, haz tus rondas cada 2 horas y no te saltes ninguna. Si ves algo raro, llámame de inmediato. Me sentí un poco nervioso al quedarme solo, pero me convencí de que era solo el miedo a lo desconocido. La fábrica era enorme, con pasillos interminables y maquinaria oxidada por todas partes. El sonido de mis pasos resonaba en las paredes de concreto y el viento silbaba a través de las ventanas rotas. Mi primera ronda fue tranquila. Revisé las puertas principales, asegurándome de que estuvieran bien cerradas, y luego caminé por los pasillos, iluminando con mi linterna cada rincón. Todo parecía normal, aunque la sensación de estar completamente solo en un lugar tan grande era un poco inquietante. Regresé a la oficina del velador, una pequeña habitación cerca de la entrada, y me senté a leer un libro. Las horas pasaron lentamente, y cuando llegó la hora de mi segunda ronda, ya me sentía más relajado. Pero entonces, las cosas empezaron a ponerse raras. Mientras caminaba por uno de los pasillos principales, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Era un golpe metálico, como si alguien hubiera dejado caer una herramienta en el piso. Apunté mi linterna hacia la dirección del sonido, pero no vi nada. «Hola», llamé, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. No hubo respuesta. Decidí seguir adelante, pero el sonido se repitió, esta vez más cerca. Mi corazón comenzó a latir más rápido y sentí un sudor frío en la nuca. Apunté la linterna hacia todas direcciones, pero no había nadie. «Debe ser el viento», me dije, tratando de calmarme. Regresé a la oficina y me senté,
pero no pude concentrarme en mi libro. Cada pequeño sonido me hacía saltar y la sensación de que no estaba solo era cada vez más fuerte. Fue en mi tercera ronda cuando vi algo que nunca olvidaré. Estaba revisando una de las áreas más alejadas de la fábrica, donde se almacenaban viejas cajas y maquinaria pesada. La linterna iluminaba solo una pequeña parte del espacio, dejando el resto en completa oscuridad. De repente, escuché un susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero lo escuché claramente. Me detuve y apunté la linterna hacia la dirección del sonido. Y entonces la vi. Era una figura alta, de pie entre las sombras. No podía distinguir sus rasgos, pero parecía estar mirándome fijamente. Mi cuerpo se congeló y por un momento no pude moverme. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de mantener la calma. La figura no respondió. En cambio, dio un paso hacia adelante y pude ver que no parecía humana. Era demasiado alta, con extremidades largas y delgadas, y su cabeza parecía estar inclinada en un ángulo antinatural. Grité y corrí de regreso a la oficina, sin importarme lo que dejaba atrás. Cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, temblando. Después de ver aquella figura en la sombra, mi mente estaba al límite. Cada rincón de la fábrica parecía esconder algo. Cada sombra parecía moverse por sí sola. Sabía que no podía quedarme encerrado en la oficina toda la noche, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Decidí que, si algo o alguien estaba allí, tenía que enfrentarlo. No podía huir. Agarré la linterna con fuerza, tanto que me dolían los nudillos, y salí de la oficina. El walkie-talkie seguía sin funcionar. Solo emitía un zumbido constante que parecía burlarse de mí. Lo dejé sobre la mesa. No servía de nada. Caminé por los pasillos, iluminando cada rincón con la linterna. Las sombras bailaban en las paredes y cada crujido del piso bajo mis pies me hacía saltar. Pero esta vez no iba a correr. Esta vez iba a averiguar qué demonios estaba pasando. Llegué a la sala de almacenamiento donde había visto la figura. La puerta chirrió al abrirse y el sonido resonó en el silencio como un grito. Apunté la linterna hacia el interior, pero no vi nada. Solo cajas apiladas, maquinaria oxidada y polvo por todas partes. Entonces, escuché el susurro de nuevo. Esta vez era más claro. No eran palabras, sino un sonido gutural, como si alguien estuviera tratando de hablar pero no pudiera. Venía de algún lugar dentro de la sala. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de mantener la calma. No hubo respuesta, pero el susurro se repitió, esta vez más cerca. Apunté la linterna hacia la dirección del sonido, y ahí estaba. La figura era alta, demasiado alta, con una silueta delgada y desproporcionada. Sus brazos colgaban a los lados, largos y delgados como ramas secas. No tenía rostro, solo una mancha oscura donde debería estar su cabeza. Pero sentí que me estaba mirando. ¿Qué quieres?, grité, tratando de ocultar el miedo en mi voz. La figura no respondió. En cambio, dio un paso hacia mí y pude ver que no caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran espasmódicos, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Retrocedí, pero la figura siguió avanzando. La linterna temblaba en mi mano y la luz parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. ¡Aléjate!, grité, pero la figura no se detuvo. De repente, la linterna se apagó. Quedé en completa oscuridad. El susurro se convirtió en una risa.
una risa aguda y gutural que resonaba en toda la sala. Sentí como el aire se volvía más frío, como si algo estuviera absorbiendo el calor a mi alrededor. No está muerto. Escuché claramente, aunque no había nadie allí para decirlo. Encendí la linterna de nuevo, pero la figura había desaparecido. En su lugar, vi algo que me dejó sin aliento. En el centro de la sala, había un círculo dibujado en el suelo con un polvo blanco. Dentro del círculo, había objetos que no estaban allí antes. Velas apagadas, fotos viejas y un diario. Me acerqué con cuidado, tratando de no perturbar el círculo. Las fotos eran de personas que no reconocía, pero todas tenían una cosa en común. Sus rostros estaban tachados con una X roja. Abrí el diario y comencé a leer. Las páginas estaban llenas de notas escritas a mano, con frases como «Él todavía está aquí», «No lo dejes salir» y «El círculo lo mantiene atrapado». No entendí qué significaba, pero sentí que había tocado algo que no debía. De repente, escuché un golpe detrás de mí. Me di la vuelta y vi que una de las cajas se había caído al suelo. Y entonces, la figura apareció de nuevo, esta vez justo frente a mí. Su cara estaba a solo centímetros de la mía, y pude sentir un olor a podrido, como carne en descomposición. «No está muerto», dijo, con una voz que no parecía venir de su boca, sino de todas direcciones a la vez. Grité y corrí hacia la puerta, pero la figura se movió rápidamente, bloqueando mi salida. «El círculo lo mantiene atrapado», dijo, señalando el dibujo en el suelo. «Pero tú lo has roto». Miré hacia el círculo y vi que, en mi desesperación, había pisado parte del polvo blanco, rompiendo la línea. La figura se rió, una risa que resonaba en mi cabeza como un eco. «Ahora es libre», dijo, y entonces desapareció. Cuando amaneció, salí de la fábrica y nunca regresé. Le conté a don Ernesto lo que había visto, pero él solo se rió y me dijo que probablemente había sido mi imaginación. Pero yo sé lo que vi, y sé que, sea lo que sea, todavía está allí. A veces, cuando estoy solo en mi casa, escucho un susurro o un golpe, y me pregunto si me habré llevado algo de esa fábrica conmigo. ¿Fue real? ¿O fue solo mi mente jugándome una mala pasada? No lo sé. Lo único que sé es que nunca volveré a trabajar como velador. Si te gustó este relato, regálame un like y comparte. Si tienes algún relato que compartir, escríbeme en los comentarios. Gracias por escuchar El Archivo del Terror.